Entonces, ¿cómo se siente? Súper, súper. Me olvidé de maquillarme sí un poco, pero ¿Cómo se sienten de que ahora van a estarse grabando? O sea, para mí es raro, yo me siento extraño realmente. Entonces, por eso se les pregunto. No, para mí también. A mí no me gusta mucho grabarme, pero no sé, es distinto y entretenido igual para recordar. Claro, Así sí, es más que nada para recordar, como comentábamos Karen y yo la vez pasada, pues lo vamos a ver en algunos años y nos va a dar risa. Sí. Nos vamos a ver en 10 años y vamos a decir, estábamos jóvenes. Estábamos flacos. Sí, ya sé, eso es lo que voy a extrañar. Bueno, ¿comenzamos? Comencemos. Comenzamos, pues. Muy bien. Bueno, hola, soy Karen. Bienvenidos a nuestro primer podcast. Ya está el team completo, entonces estamos muy felices. Espero y disfruten mucho este video con nosotros. Estoy de verdad muy emocionada. Yo también estoy feliz y pues ya queremos presentarle a esas personas de las que tanto hablamos, Anita y Alfonso, entonces pues voy a pasarlos con ellos para que se presenten. Venga. Hola, mi nombre es Anita Sepúlveda, soy chilena, actualmente viviendo en Toronto, Canadá hace 3 años. un poquito, Un poquito más. Eternamente. Sí, un poquitito más, un poquitito más. Un poquito más. Eh, Casi nada más unos días después de... No, unos días antes que nosotros, ¿no? Sí. Un mes Sí, antes. No, un mes, llegaron- creo sí, que es un un mes, mes de hecho. justo, Sí, porque sí. nosotros llegamos como el 18 de marzo del 2017. Ajá. sí. Y los chiquillos en abril. Bueno, a ver, queremos escuchar preséntate. al chileno. Yo soy el Cacho. Ah, él es originalmente el Cacho. Yo el Cacho, soy exactamente. Alfonso, también chilenito. Llevamos harto tiempo también acá en Canadá con Ani juntos en esta aventura que ha sido un poquitito compleja. Hemos pasado por todo, pero ha sido entretenido conocer otra cultura. Así que Esta aventura un poquitito fría. Ha estado fría esta un vez. poco Uy, fría, sí. pero nosotros le ponemos la candela, si nosotros somos los La latinos. sangre latina. Exactamente, sí. Oigan, les queremos mencionar algo muy importante. Estuvimos de manteles largos porque nuestro querido Cacho estuvo de cumpleaños y pues quisimos hacer este podcast especial, especialmente pues por su cumpleaños. Y pues queremos hablar de eso, básicamente. Claro, sí, y pues el video estaba planeado para hacerse el día de ayer, pero pues por alguna razón no se pudo, ya ven, el coronavirus, entonces no se puede hacer mucho, pero pues aquí estamos presentes, ¿no? Para seguir con la celebración y hablar primero que nada de eso, porque nos interesa que ustedes sepan un poquito cómo se celebra pues los cumpleaños del otro lado, ¿no? Ahora sí que pues vamos a hablar de eso y pues les vamos a pasar la palabra para que nos digan pues cómo celebran ustedes, ¿no? Los cumpleaños, cuáles son sus tradiciones, ¿Qué hacen? ¿Cómo es su cumpleaños? Básicamente, por lo general, bueno, está decorado acá en la casa por el cumpleaños, que fue ayer. Y en Chile, por lo general, los cumpleaños, bueno, siempre tiene que haber torta o pastel, no sé cómo le llaman ustedes. Ajá. Para cantar el cumpleaños, obviamente. Y por lo general siempre es con la familia, amigos, y se hacen, no sé, fiestas. O con la familia, por lo general siempre es como que se hace 11. Cuando uno es como pequeñito es como 11. O sea, un tecito, a veces uno pancito, quizás dulces. Chocolate caliente y te ponen, no sé, un plato con dulce, tableta y cosas para comer. Pero cuando ya obviamente uno es más grande, ya es un asadito y también con globito y todo, pero es un asadito, una cervecita, qué sé yo. Ya sí, ya más entretenido. O sea, cuando chico obviamente igual es entretenido porque, no sé,
bien chico, cuando uno iba al colegio, típico que invitaban a los compañeros y hacían, no sé, piñata y Sí. juegos infantiles y ¿A poco? todo. O sea, O que sea, ustedes también tienen piñata. Sí, sí, no es como la del Chavo, pero creo que ustedes la ocupan para otras fechas. Pero Nosotros la nosotros ocupamos es para el para el cumpleaños. cumpleaños. Cuando uno es chiquitito y hay que pegarle a la piñata, se caen los dulcecitos y ahí los papás sacando los dulcecitos para los niños. Ahí se meten los papás, porque los niños siempre terminan pues, peleando, pues- así que el papá se tira. Claro, sí, entonces es muy parecido, realmente es muy parecido a como la pasan ustedes, porque nosotros también hacemos eso. Las piñatas también cuando son niños, ¿no? Ajá. También pues se le pega la piñata y pues los dulces caen y los niños se pelean por los dulces, ¿no? Entonces por ese lado pues yo Y creo que lo veo son muy parecidos. parecido. Por el lado del té, eso sí, no sé. Del 11, Sí, eso el no, 11. no. No, eso sí no lo hacemos, somos más como siempre refresco, ¿no? Es como que lo que va acompañado. Sí. Y pues igual, son sándwiches, así como ustedes que son pan. Y pues básicamente, ¿no? Básicamente es eso. Cuando es niño, normalmente como que el papá o los padres, pues, como que contratan un payaso para ambientar la fiesta, ¿no? Sí. Pero pues sí, cuando ya eres mayor, pues eso no pasa. Pero sí, no sé si ustedes también tengan como que ese... A mí me pasó en un cumpleaños ya cuando estaba en secundaria, que en la secundaria más o menos son como entre los 12 a 15 años. Mis compañeros me llenaron toda de harina, de huevo y me bañaron porque cuando ya eres como a esa edad, Claro. como que ya eres como que más aventadillo o así, entonces tus compañeros quieren jugar contigo y te bañan, entonces... Sí. Muchas veces cuando alguien cumpleaños no quería ir a la escuela porque sabían que lo iban a bañar, Lo iban a mojar. Sí, lo iban claro. a mojar, ajá. Creo Entonces, que eso está padre. creo que Sí, eso fue está padre, el pero igual como que siempre estás al pendiente de que alguien venga por atrás y con un bote de agua, ¿no? Es como, pero pues es parte de nuestra cultura, entonces ya lo sabemos, pero pues está bonito. Aguas. Ay, es que me acuerdo de una vez que le celebramos el cumpleaños a la Karen de sorpresa y nosotros pusimos unos globos con harina. Oh, sí. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Entró a la Sí, casa y eso estuvo muy Podemos bien. mostrar un pedacito de ese video también. Ah, sí. Sí, Sí, sí. aquí les vamos a agregar un pedacito del Sí. video. Arribita o al final, no sabemos. Sí, Al Porque final. tal vez la En edición los se créditos. complique un poco, pero va a estar esa parte, porque es divertido. Sí, la verdad es que esa vez se la rifaron y estuvo muy bonito. Y por ejemplo, ya cuando ya son más adultos, ya se pierde eso de las piñatas así o se hace más tranquila. Sí, o sea, ya se dejan como de lado las piñatas y las 11 por lo general y ya se transforma más como en fiesta, no sé, cerveza. Sí. O sea, ahora, Sí, yo la sé que la borrachera. la 11 es un poquitito difícil de comprender porque no en todos los Ajá. países tienen los mismos horarios de comida. Pues yo sé que ustedes tienen horarios diferentes, pero la 11 para nosotros Sí. es a eso de las 6, 7 de la tarde cuando uno llega al trabajo. Y no sé, es tecito con pan, con palta, o ¿cómo le dicen? Ujú. Con Aguacate. Aguacate. Jamón, Con jamón. quesito. Y como es cuando todos llegan a la casa, es como la cena que todos comparten. Yo diría que es la más importante de todas, porque a veces en la mañana no toman todos juntos desayuno. Desayuno. Entonces la 11 es como lo más importante para nosotros. Y en ocasiones es cena. Entonces cuando es un cumpleaños, por lo general lo hacen en la 11. A veces cuando es un fin de semana, quizás lo hacen como a la hora del almuerzo. Pero por lo general es la 11. Y si ya, no sé, hacen un cumpleaños, puede ser también en la noche. Y ahí es fiesta, asado, cerveza, qué sé. Ay, qué Sí, chido. bueno, por ejemplo en México pasa que cuando ya pues eres un poquito mayor, ¿no? Tal vez como a los 15 o ya después de la adolescencia, haces como una fiesta con tus amigos, como bueno, nosotros le llamamos quintas a un lugar donde hay una piscina, una alberca. Entonces como que todos van ahí a ese lugar y pues ya, pues toman cerveza, bailan, no sé, ya es muy diferente, ¿no? Pero normalmente pool como party. que eso lo hacemos, no sé si en todo México eso sea así, pero al menos en Torreón, pues les llamamos quintas Sí. a un lugar donde es como un salón de fiesta y que tiene una piscina. Entonces, no sé si ustedes hagan eso.
¿Ustedes no tienen lugares así? Sí, en salones de evento uno le llama o uno se arrienda la piscina, pero la verdad que Pero no por es lo muy común. general es en las casas. En las casas, ¿no? Sí. No es muy común. Ya. Igual lo Es hacen en como que ocasiones. Pero Sí. Es como que ellos lo encuentran un poquito más como Unidos, ¿no? sí, Claro. familiar, Sí, entorno muy familiar, familiar. Sí, es como que más. Y además igual hay que mencionar que es importante en la época del año que toca tu cumpleaños. Porque sí. como en Chile tenemos las 4 estaciones, si te toca, no sé, de mayo a agosto, no se puede estar mucho afuera celebrando de noche porque hace mucho frío. entonces adentro de las casas, a veces los espacios son más limitados. Claro. Y cuando ya es más verano, quizás ahí se usa un poco más, así como las piscinas. Ajá. Pero Sí, más claro. en el invierno no tanto. Muy bien. Muy bien, pues suena muy parecido a lo nuestro. Sí. Realmente ahí no veo mucha diferencia. Ahora, no sé si ustedes han ido a alguna fiesta aquí. Al menos yo no he ido, pero yo he visto cómo funciona y normalmente como que en los edificios donde viven las personas hay un lugar dentro que le llaman el party room. Entonces, como que las personas que viven ahí como que arriendan ese espacio por ciertas horas, entonces pues pueden hacer su fiesta ahí, ¿no? Que igual es muy tranquilo porque pues es un cuarto cerrado, pero eso es lo único que yo he visto como de experiencia aquí en Canadá, que creo que son un poquito más como, no aburridas, pero simplemente como más tranquilas, ¿no? Porque pues igual no se puede hacer ruido, porque pues más gente vive ahí, ¿no? Y las que tienen su casa, pues lo hacen en su casa, no precisamente en un party room, pero también es algo muy tranquilo y por lo general es algo en la tarde, noche, como que no hacen fiestas Sí, es verdad. todos de noche. O sea, en México sí es como más de Sí, noche. acá siempre Sí. las Sí, fiestas es muy empiezan diferente. muy temprano. Sí. En Chile uno acostumbra, no sé si sales de fiesta, Como vas a las saliendo 10, como a las 11, 10, recién vas saliendo 11 a recién la va a salir. fiesta. Acá a las 10 ya casi que Sí, la sí. última ronda. Sí, las cold, como la... Sí. Así es. Bueno, y básicamente el objetivo de estos podcasts que vamos a estar creando es más que nada compartir pues las costumbres que ellos tienen, nuestras costumbres mexicanas y pues también como comparar un poquito el lado canadiense. Como estamos casi al fin de año, también queríamos aprovechar para hablar de las costumbres ahí que tiene cada país, que pues son interesantes, la verdad. En la mañana yo estuve platicando con un amigo canadiense, entonces ahí también tengo como algunos chismecillos que darles. Si quieren empezar ustedes a contarnos cómo es que ustedes pasan su... Sí, ¿cómo es que ustedes festejan o sea, la noche? Bueno, nosotros le llamamos en México, ¿cómo? Noche de año viejo o algo así, ¿no? Bueno, yo que sepa es algo así. Como que la noche antes del año nuevo Típico es el de año eso. viejo. Bueno, al menos eso creo, porque yo lo he escuchado. Lo que no sabe lo inventan, muchachos. Bueno, si lo inventé, discúlpeme, no me acuerdo. Pero bueno, para recibir el año, ¿cómo es que? En Chile por lo general a las 12 por lo general se pasa en la familia y no sé, al menos yo a las 12 es como obviamente los abrazos, champán que todos toman Sí. y yo acostumbré a comer 12 uvas verdes, que es una uva por mes. Por eso Las son supersticiones que yo creo que igual Todas se las repiten supersticiones. en otros países de También se Latinoamérica. comía, creo que eran 2 o 3 cucharadas de lentejas. Mi Ah, mamá sí, sí. siempre tenía lentejas. ¿Y qué hay con la boca toda? Entonces imagínate, no estáis en la casa y Estáis después con la estáis con uva. la uva aquí en el bolsillo, bueno, tú un poco de plata en el otro. Y si querés viajar tienes que andar con una maleta, maleta, entonces tenés que andar sí. con una maleta. Para dar la vuelta alrededor de la casa con la maleta. Entonces Y- a veces no te alcanza el espacio para tantas tradiciones que uno tiene. Pero por lo general se celebra como las 12, ya después de eso uno sale La con los fiesta. amigos, qué sé yo. Y también es bien popular en Chile y en varias ciudades de Chile tiran fuegos artificiales. La más conocida es la quinta región de Claro. Chile, que es en En Viña, en Valparaíso y en Viña. De hecho, nosotros fuimos un año en Viña del Mar y es como un puerto,
obviamente donde llegan los barcos más grandes, con container, etcétera, pero ahí es donde está como en una plataforma donde ponen un grupo de música y a eso de las 12 tiran fuegos artificiales, todos celebrando. Todos están con su botella de champán. Esa botella de champán que uno encuentra en la calle por, no sé, $2 canadienses. Mientras más mala es peor, o sea, es mejor porque en verdad uno la tira y listo, un Sí, poco. es como para que salpique. Porque si te tomáis un poco y te enfermáis del estómago. ¿Sí? Y el show de los fuegos artificiales es muy bonito, sí, de hecho es Sí, como... dicen que uno de los más famosillo. grandes, no sé si es porque soy chileno que le digo, pero dicen que uno de los más grandes de Latinoamérica. Sí, es que se ve muy bonito y dura harto. Ujú. ¿Cuánto? Son como, Como media hora. Media 20 hora minutos. aproximadamente, sí. Sí. Sí, pero son Uy, sí, es súper bastante. bonitos porque es alrededor Sí, de es toda mucho. la costa. No Ajá. solo en Valparaíso, sino está en Valparaíso y por Viña también, ¿no? Sí, es como todo el borde costero de la quinta región de Chile. Viña, que es conocido por Se el tema del festival. respeta. Ya. Pero lo que hacemos Sí, también, y es Viña bien es popular y más- bien marcado justo en esas fechas, es que escuchamos las sonoras. Porque las sonoras se escuchan en fiestas de vez en cuando, pero en esas fechas no, todos se escuchan sonoras. O sea, Sí, desde pero la sí. clase alta de Chile hasta la más La baja. sonora ¿Qué de sonora? Tommy Rey. La sonora dinamita. La sonora dinamita. Ese ejemplo. Pero nosotros tenemos nuestras sí, versiones, ya. tenemos, no sé, la sonora Ya. Tommy El gallo en Rey, español. Ya. el gallo en español y no sé. Ya entendí. Oigan, pero eso, por ejemplo, de los fuegos artificiales. Por ejemplo, eso de los fuegos artificiales, me imagino que solo es como en las ciudades principales, ¿no? Porque, por ejemplo, en México también pasa eso, pero, por ejemplo, en mi ciudad de Torreón, pues no lo hacen. O sea, realmente no hay fuegos O sea, artificiales. sí hay, pero muy pocos. Bueno, no sé, o bueno, tal vez sí hay, pero seguramente en la Ciudad de México, pues sí, me imagino que así será, ¿no? Pero es mi pregunta, ¿solo es en ciertos lugares o en todo En las Chile ciudades pasa grandes, eso? por lo general, sí o sí hay, pero también, no sé, en la región metropolitana que está compuesta por varias comunas o municipios, como le llaman ustedes quizás, hay algunos municipios que también lo hacen, porque no Ujú. toda la gente tiene los recursos económicos como Para para ir a ir a la Viña. quinta región, que es caro el arriendo en esa fecha, entonces ellos igual tiran fuegos artificiales locales, pero no sé, duran 10, 15 minutos, no es tan enormes como los otros, pero al menos tienen algunas comunas, como para que la gente se divierta. Sí, pues, y a veces, antiguamente, yo me acuerdo que mi papá tiraba fuegos artificiales en mi casa. Porque antes uno podía comprar fuegos artificiales y tener en la casa, ¿no? Sí. Después se prohibió y todo eso. Pero cuando se podía, me acuerdo que en el patio, porque donde yo vivo hay varias casas alrededor, entonces como que avisaban, ya van a tirar fuegos artificiales y todo se ¡Te ponía toca! a ver, y los prendían y salían y estaba bonito, sí. Bueno, pues entonces es muy común, pues, donde ustedes viven, pues, los fuegos o juegos, no estoy seguro. No sé si me estoy Fuegos. equivocando. ¿Fuegos? Fuegos, ok. Los Fuegos. fuegos Pero yo artificiales. también le decía juegos. Yo le digo fuego. Yo lo he dicho de las dos maneras, así seguramente pues algunas No veces he sabía. sido de las No, me yo reír. le digo fuego. Ay, no, yo digo juegos. ¿No? Bueno, Fuego artificial. Ay, qué bruta, Fuego. póngale cero. igual tal vez ambos son correctos, ¿no? Dejémoslo así, si no pues ni modo, tal vez se van a reír de nosotros. Sí. Pero bueno. Fireworks. Y, Ya. y, pues bueno, igual en, Repite. en México pues también es pasarla en familia, ¿no? Es como la pasas con tu familia, al menos en mi familia así la pasa, ¿no? Por ejemplo, mi papá se la pasa con su familia, que es su mamá, sus hermanos, y mi mamá se la pasa con su mamá, con mi abuelita, ¿no? Entonces es como que sí hay unión, pero también como que se vale, pues, disfrutar Cada la quien. familia, ¿no? Entonces, cada quien con sus hermanos y todo eso. Entonces, al menos así la pasan conmigo. Habrá, pues, yo creo con Karen diferente, no sé, pero así la pasan conmigo. Y también lo de las 12 uvas y eso, pues es común en México, pero yo nunca lo he hecho en mi vida, ¿no? Yo nunca Es que está caro el kilo. yo nunca he mala tomado suerte. champán en mi vida. Está entonces- caro el kilo de uva sin Sí, sí. semilla. Por eso no lo compramos. Nosotros no hacemos eso, ¿no? Y lo de la maleta yo tampoco. en A mi mí vida nada más lo me he hecho. tocaron 3 uvas, ¿no? Luego mi tía me dio 3 uvas
uvas porque estaba caro el kilo. Pues, Entonces, deseos, al menos. mi tía me dijo, para que yo no sintiera gacho, me dio 3 uvas. Pero estuvo chido. Buena suerte para los primeros 3 meses y después te la arreglas Claro, tú sí, sola. ya, Como- ándale. después con la bendición de Dios, pero los primeros 3 meses estás seguro. Sí. Y pues sí, bueno, es por ese lado, ¿no? Y por ejemplo en Torreón, o no sé si en todo el norte de México, a las 12 tiran balazos al aire. Yo sé que pues no es seguro, ¿no? Pero Sí. no sé cuántos años lleven haciendo eso, pero a las 12 empiezan a disparar al cielo. Yo sé que puede Sí. dañar a alguien o no sé, pero pues así es nuestra costumbre, ¿no? Así es nuestra tradición. Le digo por parte de Torreón, no sé si en todo el norte, pero al menos es así. Sí, una vez a un primo mío le cayó así arriba en su carro, o sea, una bala perdida de las que disparan al aire y encontró, o sea, estaba agujerado de arriba. Entonces sí es muy peligroso porque pues, o sea, Sí. obviamente sí puedes herir a alguien. Y pues entre otras tradiciones también nosotros tenemos el calzón de color. No Ah, sé si claro. ustedes también tengan eso. Sí, nosotros también. Amarillo. Sí, Sí, para el dinero. ajá. De hecho, Amarillo. ando trayendo. Ah. Rojo para el amor. Ya me fui a comprar. Bueno, en algunas regiones de México, por lo que sabemos, es que la persona más vieja de la casa, o sea, la persona mayor de edad, es la que regala los calzones al resto de la familia. Pero en mi familia realmente es como que cada quien se compra el calzón que quiere. Y otra de las tradiciones también es la maleta, pero las maletas las tienes que poner afuera de la casa, o sea, salir con las maletas a la calle a dar una vuelta y regresas con las maletas. Y además, una cosa muy importante es limpiar tu casa a profundidad. O sea, es a 11:50 de la noche, limpias a profundidad, sacas las malas vibras, las barres, y eso es como para sacar las malas energías. Que tampoco en mi casa no recuerdo haber hecho eso, pero hay mucha gente que lo hace, o sea, son Ajá. costumbres mexicanas. Claro. Ajá. Oye, ¿y cómo lo hacen como para vestirse? Porque la típica que en Navidad, en Año Nuevo, no sé, tu mamá, tu familia te compra ropa nueva y no sé, te dicen ya a las 6, 7, vístete. Y uno está como a las 2, 3 de la tarde ya queriendo ponerse la ropa, y después en la noche está todo Sí. sucio. Sí, es así también, ¿no? Yo recuerdo que pues desde niño, ¿no? Mis papás, bueno, mi mamá era la que yo iba con ella al centro y pues que cómprate tu cambio de Del Navidad 24. y tu cambio de Año Nuevo. Entonces Sí. uno ya lo tiene en la cama armado, ¿no? El pantalón, los tenis ahí, una camisa. Y pones la gorra también ahí a un lado, ya, Sí. o sea, ya te quieres bañar desde las 9 de la mañana, ¿no? Para estar listo. Sí, eso es Sí, muy lindo. ansioso. Sí, pues yo creo que todos cuando son niños pues se emocionan, ¿no? O sea, como que pues tal vez no estrenas siempre ropa o no sé. Entonces esos momentos pues son felices, o sea, la pasas bien, ¿no? Te da Sí. emoción. Sí, la verdad está lindo. Y tenemos más amigos mexicanos que son del sur de México o del centro, y pues tienen también diferentes costumbres muy interesantes, como una amiga de nosotros que es de Veracruz. Ella nos contó que ellos queman a un viejito, o sea, no literal, Sí, claro. o sea, Es como, explica. sí, es como, no sé, por ejemplo, una playera que tengas que ya no sirva o no sé, la llenas como de ropa vieja, ¿no? Ropa vieja, papel, de lo que sea, lo que encuentres. Igual con los jeans, los pantalones o como le llamen, también los llenan pues de todo, ¿no? De papel, ropa y como que arman o lo visten como de viejito. Entonces la cara pues Arman le así ponen como de un muñeco, viejito. ¿no? Sí, ándale, le ponen una máscara. Sí, Ajá. le ponen una máscara. Entonces, bueno, por lo que me contó mi compañero que es de Tabasco, es que antes de las 12, a ese viejito lo sacan a dar la vuelta, ¿no? Lo sacan a dar la vuelta a la, no sé, a la colonia o a la cuadra, y a las 12 lo prenden. Por cierto, se me olvidó mencionar que ellos le ponen cohetes o... Sí. o sea, fuegos artificiales o lo que sea. Ajá. Entonces cuando lo queman, pues es una lluvia de luces, ¿no? La verdad, yo también creo que es peligroso, Sí. como que a los mexicanos les gusta eso, ¿no? Yo creo que morir a la línea o no sé. Pero yo nunca lo he visto. En Torreón eso nunca lo hacemos, pero ahora que estuvimos hablando con nuestros amigos, pues es curioso cómo, aún estando en el mismo país, hacemos Cambian. cosas diferentes, ¿no? Entonces, padre, Sí, también nos platicaron de otra, de un viejito, platícala la de
que, por ejemplo, son un grupo de personas y el que baila mejor es el que se viste de viejito. Sí, ¿Sabes sí. cuál, no? No, pero Ah, sí. No, yo no. Yo también lo he visto. es como... Oye, yo sé más historias que tú de los A mexicanos, ver, hombre. dime, quiero escuchar tu versión. No, yo me acordaba de uno, que hay una localidad en México que diferentes familias lo que hacen es competir con como que quién tiene la mejor estructura con fuegos artificiales. Sí. Entonces, no sé, la familia González con la Pérez van y concursan y hacen, no sé, una Torre Eiffel y le ponen fuego de artificio. Y después viene la otra y la otra también compite y prende con fuego de Sí. artificio. Sí. Quizá en qué ciudad de No México. sé, la verdad, yo no sé en qué ciudad sea, pero seguramente lo hacen. Sí, no te sé. creo. Sí, por ejemplo, bueno, Una buena idea. lo que Karen no quiere platicar, güey, no sé por qué, No, pero es que- una amiga en Veracruz, Sí, o sí, sea, sí. veracruzana, también hacen algo así como con el viejito. Haz de cuenta que es como un grupo de personas, hacen grupos de personas, por ejemplo, 5, y el que baila mejor lo visten de viejito. Entonces lo visten de viejito, pero representando a un personaje, no sé, ya sea López Obrador en este caso, ¿no? Que es El nuestro presidente de que México. es nuestro presidente ahora. Ah. Y las otras personas que están en el grupo empiezan a decir rimas, creo que nos dijo, ¿no? O Sí, frases, sí, así frases. como que López Obrador no quería la vacuna, no sé, cosas así, ¿no? Yo nunca he estado, pero por lo que nos platicó. Sí. Entonces, que van así por la colonia y las personas les dan dinero, ¿no? Entonces es como... Lo hacen antes de que empiece el año y pues no sé, se me hizo Sí, divertido, ¿no? está divertido, la verdad. Y ya Es como para quemar en lo viejo, como el Ah, año antiguo. Ah, Ándale. O sea que a las 12 el viejo está en llamas. Sí, o sea, está divertido, la verdad. Y escuché a otra persona, otra amiga también, es que ponen billetes en el suelo y tienes que pisar con tu pie derecho el billete. O sea, cuando marcan las 12 en lo que te estás comiendo las uvas y te estás poniendo el calzón, pisas el billete para que tengas buena suerte el siguiente año con el dinero. Entonces, Yo sabía que había que ponerse un billete, no recuerdo si en el bolsillo En del el bolsillo. pantalón o en el zapato. Ah, Porque sí, en el recuerdo que en el zapato bolsillo también. también uno se ponía como sal. Ah, No estoy segura, pero eran tantas cosas. Pero sí o que sí ya- se guardaba dinero uno en el... Sí, creo que en el zapato derecho era. No sé, no llegué No a ese sé, es que nivel. yo he hecho tantas. Sí, es que hay muchas. De hecho, también estaba. ¿Quién fue el que nos platicó? Creo que una persona de Chihuahua, que es como también del norte, pero sí está un poco lejos de Torreón. Dice que lo que hacen es que ponen sal en la entrada, en la puerta, y la barren. O sea, la barren simplemente hacia afuera, ¿no? Que es como para sacar las malas vibras y todo eso. Las También malas yo vibras, nunca claro. lo he hecho o nunca he visto esa acción, pero pues digo, es de otro lugar, ¿no? También ella me comentó que, por ejemplo, el 31 de diciembre ponen $1, no sé por qué $1, pero así me comentó, que es $1 y lo pegan a la puerta. Entonces que ese dólar lo dejan todo el año, hasta el siguiente 31 de diciembre, como para... ¿En la que puerta? Sí, en la puerta, lo dejan pegado en la puerta, como para tener, que nunca falte el dinero, pues. Ah, Entonces, antes de que se termine el año, lo cambian por otro. Es como cambian el billete viejo por uno nuevo. Y pues, no sé, está Voy a pegar ahí el interesante. dólar. sí, son costumbres muy diferentes. ¿Ustedes que o tienen alguna otra cosa así que se les haga chusca diferente? No, es como eso lo que hacemos. Eso es como lo más típico que se hace generalmente en la familia, es pasar las 12 con la familia, con todas sus tradiciones, y de ahí cada quien sale a fiesta con los amigos, o a Ajá. no ser que se haga una fiesta en la casa, pero siempre es como harta fiesta. Como que siempre empieza la fiesta después de lo que se tiran los fuegos artificiales. Ujú. No, con nosotros sí empieza temprano, como por eso de las 8. Y por ejemplo en mi familia usualmente nos juntábamos también como que hacían como que por familias, pues, y ya tú ibas al que tú querías, pero por lo regular pues siempre es con la abuelita. Y mi familia le gusta mucho cantar, es muy cantora, entonces nosotros rentamos rocolas. Karaoke. Rocolas. ¿Ustedes saben qué es una rocola? Sí, sí.
bueno, pues La rentamos maquinita rombolas. esa que uno le pone, no sé, como monedita o no. Ay, toca música. Sí, bueno, esa O no sea, le pones moneda porque ya viene configurada, pero nos gusta cantar y nos gusta el karaoke, entonces siempre bailamos y cantamos y todo eso. Y por ejemplo, también en el sur de México lo que hacen es que una vajilla de barro la rompen como para el año viejo se vaya junto con la vajilla y vuelven a comprar una nueva y empezar el año con una vajilla nueva. Sí, una vajilla nueva, eso creo Sí. nos lo contó alguien que es de Oaxaca. Sí. Entonces, pues ellos usan mucho como que el barro, El ¿no? barro. Pues, sí, entonces, ¿qué hacen eso? O sea, quieren su vajilla para comprar otra y empezar el año, pues, con algo nuevo, creo, Sí. algo así. Oigan, ¿y ustedes han tenido experiencias con canadienses en Año Nuevo? Justo iba a decir eso, que no sé mucho acá cómo es. Como Mira, el año pasado cuando estuvimos en Montreal, que fuimos a pasar el año nuevo allá porque la verdad que queríamos pasar como la Navidad en Quebec. No calzó, pero pasamos el año nuevo en Montreal y fueron como 10 minutos creo de Es fuego. que hacía mucho frío. Que para nosotros igual es raro porque uno está acostumbrado a 30 minutos de fuegos artificiales, pero fueron como 10 minutos aproximadamente. Creo que hacían menos 15, menos 20. Menos 20, sí, estaba súper nevado. No, pero nosotros full motivados, llevamos el champán, dijimos Todo. ya a las 12. La uva, yo llevé la uva. Sí, se llevó la uva. Me comí la Ahí uva. caminando entre la nieve con la uva, no, estaba súper bien. Y ya eran cerca de las 12, yo empecé a batir la champán, dieron las 12, tiraron 10 minutos los fuegos artificiales y yo veo que nadie sacaba nada para tomar y yo decía, ¿cómo puedo abrir la champán? ¡Ay, no! La cosa es que como que yo ya la abrí, pero despacito, y como que, no sé, medio escondidito cada uno tomaba un poco. Porque Tómale un andábamos con sorbito, Dani, tómale un sorbito. sorbito. Que andábamos con otra pareja chilena, entonces como que andábamos medio escondidos celebrando, porque como en Chile igual se celebra hasta tarde. Allá no, pues allá como hacía mucho frío, como que la gente ya los fuegos, listo, Ya, buenas chao, noches, buenas nos noches. vemos. Sería todo. Sí. Sí, es bien diferente. De hecho, hace 2 años pasamos el año nuevo aquí también y Karen y yo pues íbamos bien felices, ¿no? Aquí se llama el Nathan Nathan. Square, que es pues, la plaza principal, ¿no? Entonces, no, pues estaba haciendo mucho frío. Yo creo como menos 20, no sé. Sí. Entonces fue como que los fuegos artificiales y todo, y ya, apenas 12:05 ya no había gente. Ya De se había verdad ido que todo. siento que 10 Sí, minutos fue se mucho de fuga la fuegos gente. artificiales. Para mí que fue menos. Y yo rezaba porque fuera menos, porque yo tenía mucho frío en mis pies. Y ya, pues se terminó bien rápido y ya, de verdad Y ya, que no fue todo. Fue todo. Sí, es cierto, Sí. no, creo que aquí es muy tranquilo todo, o sea... Es que creo que para ir a estos lados como hace demasiado frío así, porque de hecho cuando fuimos también, creo que fue el año pasado también que fuimos a Nueva York A para Nueva Navidad, lo mismo, como que tiraron fuegos artificiales. No. Ah, sí, pues. No, fue a un año nuevo. Sí. Llegamos un año Fuimos a nuevo, ver la famosa la bola que cae, drop ball, que sale en Friends. Y dijimos, Ah, sí. tenemos que ir a verlo, ya bacán, nos quedamos en un hotel ahí en pleno downtown, ahí la Gran Manzana, pero resulta que estaba colapsado, entonces Pero no podías llegar al horrible Times Square. colapso. Ah, Eran sí, qué interesante. Es cinco- como que el sueño de 5 o todos, 6 ¿no? cuadras. Pasar Y te el año pasar el nuevo año en Nueva controles York. policiales así en cada cuadra. Estaba lloviendo, pero Muchísimo. así como que la tiraban con balde el agua, no sé, pero llovía mucho. No podías entrar con paraguas y no podías entrar con nada para tomar. Nada, entonces Nada fue como, alcohol, entonces, oiga, pero ¿cómo con qué ¿cómo celebro? entro? Entonces nos dejaron pasar a, creo que era Broadway, que era la calle que estaban todos ahí esperando los fuegos artificiales. Quedamos como a 5 cuadras más o menos del Times Square. Súper lejos. Más cerca del Central Park. Ajá. Y ya entramos sin paraguas, Llovía, mojadísimo, llovía, con la llovía. chaqueta, llovía. No se escuchaba el show porque en Times Square hacen un show para el Año Nuevo. Ajá. Nada. No se escuchaba nada. Entonces empezaron, ya estábamos cerca a las 12, uno que otro borracho al lado. Nada. Y la cosa es que tiraron los fuegos, cayó la Cayó bola. la bola. Era, va cayendo la bola, cayó la bola, fuegos Fuegos. artificiales. 2 minutos, yo creo Nada. que 2 minutos. Tiene que haber sido como 5 o 10 minutos. Listo.
Se acabó, Ya. sería todo. Y todos empezaron a ir y nosotros Sí. así, con la mano Una persona dijo, arrugada. ok guys, everybody go home, this is over. Ok. Fue como, Mojado entero. oiga, pero ¿y la fiesta? ¿Dónde está la La banda música. musical? ¿Qué pasa? Y de hecho después nos dimos vuelta y hacia el Central Park estaban los mejores fuegos. Esos duraron más y eran inmensos. O sea, ahí nos equivocamos porque todos conocen que cae la famosa bola. Y la verdad que cae una bola y sería Sí. todo, pero era más entretenido creo el Central Park. Los fuegos artificiales eran mejor. Oye, Eran mucho porque mejor. yo creo que para todo mundo, bueno, es lo que digo, ¿verdad? Es como que pasar un año nuevo en Nueva York es como que, pues un sueño chido, ¿no? Pero realmente no se sabe qué hay detrás de cámaras porque nos muestran como que todo nevadito, bonito, el Times Square y que el conteo, pero en realidad estar ahí con el frío y que si está cayendo como aguanieve es horrible y sobre Sí. todo la gente, obviamente todo el mundo quiere estar ahí, hay muchísima gente y a veces no se puede disfrutar. Entonces es como que el detrás de cámaras pero por ejemplo en mi experiencia aquí en Canadá, como Exxon ya lo contó, pues fuimos ese día al Nathan Square, que pues es más o menos similar, bueno, pretenden hacerlo similar al de Nueva York, pero pues no, realmente el show no valió tanto la pena la enfriada. Pero lo que sí sé que tienen una costumbre aquí en Canadá es el chapuzón frío, que en algunas regiones Sí. hacen que se purifican el cuerpo, por así Claro. decirlo. Se bañan con agua fría en un lago, entran todos corriendo y luego salen. O sea, en esta fecha del año con esa agua pues fría, yo supongo que es en el lado de Vancouver, donde no está todo congelado, porque pues aquí pues casi todos los lagos están congelados. Sí, el agua está... Y sí. Entonces, pues eso también está bien interesante y pues Sí. mi amigo canadiense me dijo que en realidad pues solo hacían el conteo y se deseaban feliz año Sí, nuevo. no, de hecho yo estaba leyendo porque investigué un poco y vi que en Quebec hacían ¿cómo se le llama? La pesca en hielo, o sea que van como a un Ice lago fishing. donde se puede pescar y hacen un Ujú. hoyito como con Sí. una máquina, un Sí. hoyito en la nieve y pescan. No sé, pues a mí no se me hace. Nosotros como- lo hemos visto Ah, ¿de verdad? sí. en Berry. Sí, pero acá. No tanto ok. en Vancouver, pero acá en Barrie, cerca de Toronto, hacia el norte, una Hacen hora como un máximo. hoyito. Es un lago gigante que se congela y se forma una capa como de, yo creo que como 1 metro. Uno Y camina. arriba. llevan una herramienta, hacen el hoyito. Tenemos unos videos, así que podríamos hacer un video de eso aparte. No, es lo único, ¿no? Que he visto, como que eso de que van y pescan en hielo, es raro, pero bueno, pues es que no se puede hacer mucho por el clima, ¿no? Sí. Pero pues sí, esto yo creo que fue todo. Es todo por hoy. Espero que les guste. Pues lo que intentamos hacer es transmitir como que las tradiciones de cada lugar y creo que en este video se pudo lograr. Sí. Entonces, espero que les guste y pues no sé, ¿quieres decir algo? Sí, la verdad es que para nosotros ha sido muy interesante y emocionante conocer otra cultura porque, como lo mencioné en el primer capítulo que grabamos Exxon y yo, creo que soy un tanto egoísta y pienso que nada más mis tradiciones existen y cuando alguien más te cuenta algo se te hace bien interesante y la verdad es que por eso decidimos compartirlos con ustedes, que se queden estas memorias grabadas y pues extendernos lo más que se puede, de verdad hay muchas cosas por explorar, muchas cosas que no se imaginan. Hemos tenido tantos debates de que a qué hora comen ellos, a qué hora comemos nosotros. Que si almuerzo y Que que sí, si es la comida once, y no sé qué sí. tanto, pero... Ya les mencionaremos en otro video eso, de verdad es que es un tema muy largo. Sí, muy muy largo. Interesante, pero muchas gracias, espero y sigan teniendo un día bonito y nos vemos a la próxima. Los dejo con nuestros amigos chilenos para que se despidan. No, agradecer nada más que en esta aventura que se nos ocurrió para compartir con ustedes y transmitir las culturas, como bien mencionaba Karen. Para nosotros es súper entretenido siempre compartir nuestras tradiciones que tenemos cada quien en su país, así que muchas gracias, ojalá les guste.
Y como dijeron ellos, en verdad es compartir experiencias. Yo sé que a veces no todos tienen la posibilidad de hacerlo, entonces si uno puede, aunque sea, tratar de compartir un poco de lo que ha vivido, qué mejor para que otras personas se motiven también a poder hacerlo. Y si nosotros podemos servir para eso, uno encantado, la verdad. Porque no es fácil, entonces uno trata de poder ir mostrando cada vivencia que uno tiene en estos países tan lejanos. Claro, sí, básicamente es eso, ¿no? Como que armamos nuestra propia familia, cada quien escoge aquí a, pues, quién va a ser su papá o quién va a ser su hermano, ¿no? Porque, pues, no, muchos vivimos aquí, pues, pues, así solos, ¿no? Entonces está bonito encontrar a otras personas que te apoyen, que, pues, estén contigo en los buenos momentos, que estén contigo también en los malos momentos. Y, pues, aquí ya generamos una familia, ¿no? Entonces, pues espero que pasen feliz año y pues nos vemos en el próximo video. Bye. No, Karen. ¡Oh, qué ¡Ay, qué Hasta mí.